Salmo 20. Y el Señor ha estado hablando, hermanos, estos días. El Señor ha estado hablando mucho acerca de lo que es el servicio a Dios, de diferentes ángulos, diferentes maneras, pero con referencia a la importancia de lo que es el servicio a Dios, hermano. Y yo creo que cuando el Señor repite algo es porque Él quiere que nosotros entendamos eso. Y si el Señor quiere hablar de eso otra vez, pues quiere decir, hermano, que alguna palabra tiene para algunos de los que estamos aquí. ¿Lo tienen todo? Amén. Gloria a Dios. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra: con Cristo estoy juntamente crucificados, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es la palabra de Dios. Padre, te doy gracias por esta palabra leída. Una vez más, delante de tu presencia estoy, Señor. Si hablare yo por mí mismo, nadie sería edificado. Pero si tú hablas, Espíritu Santo, a través de este siervo que está delante de ti, muchos serán edificados, Señor. Muchos serán llenos. Muchos serán, Señor, sanados, mi Dios. Por eso te pido que te glorifique a través de este humilde siervo que está delante de ti. Que cada palabra que salga de mi boca sea para edificar, Señor, a alguien en este lugar. Conforme a cada necesidad, reparte bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hermano, yo creo que todos los que estamos aquí, de una u otra manera, le hemos predicado a alguien. Porque si no es que lo hacemos por voluntad propia, es que alguien nos pregunta algo. Hermano, una de las cosas que yo recuerdo cuando yo me convertí al Señor era que muchos me preguntaban cosas. Y uno con poca sabiduría, hermano, pero siempre querían saber que por qué esto, que por qué aquello. Algunas de las cosas que decían era, ya te lavaron el cerebro. Entonces, cuando uno viene, cuando uno tiene esa experiencia tan hermosa, lo que se convierten de verdad, hermano, lo que se convierten a Cristo de verdad, hermano, tiene que haber una transformación. Esto no es que, es por eso que encontramos que muchos dicen que se convierten, pero no se le ve esa transformación. Y en muchos casos vemos que siguen la misma vida, igualito, nada de cambio, hermano. Y para mí, yo siempre digo, porque una de las cosas que yo entiendo en alguien que se convierte a Cristo es que tiene que haber cambio. Aunque no sean unos cambios dramáticos. Hay personas que sí, que han tenido cambios, que hacen un viraje en 180 grados, que se dice, ¿verdad? O 360 grados, que hacen ese viraje, que conocen a Cristo y es algo impactante, porque de ahí en adelante son personas transformadas completamente. Hay otros que se toman su tiempo, ¿verdad? Y que con cada persona Dios trata diferente. Lo que no es aceptable es que alguien diga que es cristiano y siempre lo miramos y tiene la misma mala maña, la misma mala costumbre, la misma actitud áspera. Entonces, eso da que pensar. Para mí, esas personas no son cristianas. Para mí, esas personas simplemente toman el título de cristiano porque se sienten cómodos a decirlo. El verdadero cristiano tiene cambio, tiene transformación. Y hablábamos mucho en la clase de hoy, se habló mucho. Hermano, esas clases han sido maravillosas para mí. Para mí, esas clases han sido maravillosas, hermano. Maravillosas, muy buenas para la gloria del Señor. Entonces vemos que nosotros no podemos decir que somos cristianos cuando todavía actuamos
de manera desagradable y que todavía hacemos cosas, hablamos. Una de las cosas que el Señor cambió en mí fue el vocabulario. Y créanme que yo nunca he tenido un vocabulario muy fuerte, pero habían cosas, hermano, que yo decía como relajo. Decía, y yo decía, esto tengo que cambiarlo, ya no puedo seguir decir esto, porque en alguna ocasión me llegaron a decir, y tú eres cristiano, acuérdate. Bueno, solo por decir chistes que todavía estaban en uno. Bueno, yo no tuve ese cambio así, pero mi cambio fue poco y fue a través de la palabra. A través de la palabra. Yo leía, miraba, preguntaba, escudriñaba y muchas cosas que no entendía, que no me concordaban, me rompía la cabeza buscando. Y al final, también después, al pasar el tiempo, me di cuenta por los libros que leía de diferentes autores, diferentes teólogos, que ellos mismos no se ponían de acuerdo. Entonces yo llegué a entender que eso es normal. Que no necesariamente nosotros tenemos que estar de acuerdo en todo, en alguna parte de la palabra que no está tan clara y que uno lo interpretan de una manera y otros lo interpretan de otro. Pero lo que está claro, hermano, lo que está claro no hay que discutirlo. Pero si no está claro, no podemos entrar en contienda, queriendo nosotros mostrar que lo que yo digo es lo que es. Porque siempre hay una posibilidad de que yo esté equivocado, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Que por eso es que encontramos que en los grandes teólogos, las grandes religiones, encontramos que hay desacuerdo en lo que piensan. Que si la iglesia es arrebatada al final de los 7 años, que otro dice que si la iglesia es arrebatada a los 3 años y medio, y otro es que si la iglesia es arrebatada al comienzo de los 7 años, que es lo que nosotros creemos. Bueno, digo nosotros porque estoy hablando por ustedes también, pero no necesariamente tienen que creer. Yo creo, hermano, que es al principio de los 7 años, ¿verdad? Pero respetamos a los que creen que es a los 3 años y medio. Y también a los que creen que es a los 7 años, que todo el mundo va a pasar por la gran tribulación. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos de ser personas flexibles en cuanto hablamos con alguien, porque siempre nos van a preguntar algunos detalles. Nosotros lo que realmente tenemos que mostrar es a Cristo crucificado. A veces nos enfocamos mucho en querer. Yo mismo antes me preocupaba mucho por escribir los mensajes. Trataba de buscar los mensajes que fueran un poquito, no puedo decir la palabra elocuente porque no lo soy, hermano. Pero quiero decir, me buscaba mucho. Y me di cuenta, hermano, que analizando y al transcurrir el tiempo, me di cuenta que el mensaje de Jesús siempre fue sencillo. Siempre fue entendible. Siempre el mensaje de Jesús fue el mensaje más simple. Cualquiera podía entenderlo, hermano. Entonces entendí que el mensaje no tiene que ser tan elocuente. Que el mensaje debe de ser sencillo y que debe de entenderse, hermano. Que debe de entenderse, porque ustedes vienen aquí, a este lugar, a veces cansados, cargados, y están esperando una palabra del Señor. Y muchas veces esas palabras son tan elocuentes que ni se entendió, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser, ¿qué tenemos que ser nosotros como cristianos, hermano? Servidor de Cristo. Servidores. ¿Y por qué? Porque Dios mismo, siendo el Dios, ¿verdad?, no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que tomando forma de hombre vino a la tierra. Él tomó forma de hombre y después, ¿qué dijo él? Después él dijo, yo no vine para ser servido. Y él se lo merecía. Él se merecía ser servido.
Él dijo, no, yo no vine para ser servido, yo vine para servir, él dijo. Y después, cuando le lavó los pies a sus discípulos, que ellos le llamaron maestro, él le dijo, ciertamente ustedes me llaman maestro y dicen la verdad porque lo soy, le dice. Yo soy maestro y ustedes dicen la verdad, pero ustedes están viendo lo que yo estoy haciendo, hermano. Y esto es lo que yo quiero que ustedes hagan. O sea, le estoy dando ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Y qué difícil es servir, hermano. Ser servido es fácil. A todos nos gusta que nos sirvan, hermano, y que nos traten con delicadeza. Y no estoy diciendo que no se haga, hermano. Cuando vas a hacerle un servicio a alguien, hazlo con delicadeza, especialmente si tú entiendes que lo está haciendo para Dios. Porque a veces si la persona no nos agrada mucho, tal vez el servicio no lo hagamos con mucha delicadeza. Pero cuando vamos a servir a alguien sabiendo que lo estamos haciendo para Dios, debemos de tener toda la delicadeza. Man, si le vamos a dar algo a alguien, no puede ser lo que nos sobra o lo que ya yo desecho. No estoy diciendo que si eso que te sobra, si está en excelente condición y vale la pena, está bien. Pero que el sentir no sea, lo voy a dar a fulano porque fulano es muy pequeño, muy humilde. A este le puede dar, puede decirlo así, en cosas materiales. A este le puedo dar esta camisita, que hasta algunos agujeros tiene, déme dársela. No voy a decir nada, hermano. No, hermano. Cuando le servimos a Dios, cuando le damos a alguien, algo a alguien, procuremos darle algo que valga la pena. Porque muchas veces esas cosas no son bien recibidas. Cuando le damos algo a alguien, hermano, ese alguien también conoce y va a decir, mira lo que me dio. Eso quiere decir que eso es lo que valgo, lo que yo valgo para esa persona. Entonces, muchas veces, si somos servidores, hasta en esas cosas debemos de ser cuidadosos. Hay personas, hermano, que se niegan a creer en Dios. Y eso es algo que yo siempre he meditado y yo llegué a mi conclusión. Ya yo llegué a mi conclusión con eso. Pero siempre yo he meditado y yo digo, ¿pero por qué? ¿Por qué si todo lo que Dios ofrece es bueno? ¿Por qué tanta gente se niegan a recibirlo? Pero no solamente se niegan a recibir a Dios, sino que también se molestan. Por eso es que encontramos toda esta matanza de cristianos en diferentes lugares del mundo. Allá en África es una mortandad, hermano. Oremos por eso, porque yo estaba meditando en eso, porque han matado muchos cristianos, están muriendo, hermano, solo porque son cristianos, hermano. Y nosotros sabemos, no es por alardear ni nada, pero nosotros los cristianos, ¿qué es lo que buscamos? ¿Es hacer el bien o no es así? Buscar esa paz. Queremos llevarle a otra persona que sientan lo que nosotros sentimos. Y queremos llevárselo y darlo. Entonces, ¿por qué ese odio tan terrible hacia nosotros, hermano? Porque ese odio no viene de la persona en sí, hermano, sino ese odio viene porque lo que se mueve detrás de eso, hermano, es la oscuridad, la tiniebla. Por eso que el mismo Señor dijo, mi reino no es de este mundo. El apóstol Juan dijo que este mundo pertenece a Satanás. Hasta que no se sentencie a Satanás, porque ya él está, ya él perdió, Jesús le quitó la llave, ¿verdad? Pero todavía él tiene un tiempo. Va a llegar el momento que ya él va a ser lanzado en el lago de fuego y ya no habrá más tristeza ni dolor. Serán 1000 años aquí en la tierra sin diablo, hermano. Ya nosotros tendremos cuerpo glorificado, hermano.
Y nosotros vamos a trabajar para el Maestro, para nuestro Señor, a donde el Señor te ponga, hermano. De ahí no va a faltar sabiduría. Esta mañana pensaba yo y le decía yo, Señor, pero no encuentro qué hablar, porque yo creo que he hablado todo, hermano, en la Biblia. No sé si a ti te ha pasado, pero a veces uno como predica continuo, como que uno quisiera algo nuevo. Y por eso que te digo que nosotros no debemos de preocuparnos por eso, porque simplemente tenemos que predicar a Cristo crucificado y todo lo que conlleva a Cristo, todo lo que Él tiene, hermano. Y yo le decía, sí, Señor, yo sé que tú siempre tienes para el pueblo y que cada palabra que un siervo de Dios habla, hermano, es porque alguien la va a recibir, alguien la necesita, hermano. Alguien necesita esa palabra. Y es por eso que Dios tiene palabra. Entonces nosotros, eso es lo único. Si todo lo que Dios nos da es bueno, ¿por qué tanta gente lo rechaza, hermano? ¿Por qué tanta gente lo rechaza? Si la gente se afana mucho por el oro, la plata, que si vivir en una mansión, que si esto, que si aquello, hermano, y el Señor nos ofrece todo eso, hermano. Entonces, ¿por qué estamos tan enfocados en las cosas terrenales? Que todo va a pasar, hermano. Todo va a pasar. Y es muy difícil la persona que logre disfrutar de todo lo que tiene. Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Hay cosas que uno no comprende. Hay cosas que uno no comprende. Como por ejemplo, si Trump es un hombre tan millonario. Son cosas que vienen a mi mente. Él pudiera tener una isla por allá, lejos de todo este desastre, y estar disfrutando y montándose en su helicóptero, salir de la isla, ir donde quiera. Tiene dinero para viajar todos los días a un sitio diferente, hermano. Pero hasta eso cansa. Hasta eso cansa. Sí, entonces se da cuenta y uno se pregunta, pero ¿por qué está cogiendo toda esa lucha ahí? Que casi le llevan la cabeza. Entonces, ¿por qué toda esa lucha, hermano? Porque el humano es algo incomprensible, hermano. Y en el fondo, el hombre no es dinero lo que busca, sino poder. ¿Verdad? Entonces nosotros debemos dejar esa mentalidad. Porque, hermano, cuando el Señor envió a todos los discípulos a predicar, una de las cosas que Él le dijo fue, vayan, ¿verdad? Y no lleven nada con ustedes. Nada. Entonces, a veces nosotros nos preocupamos. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué eso? Porque nos falta fe. Porque no le hemos creído a Dios al 100%. Y eso es algo que desagrada al Señor, hermano. La falta de fe es algo que desagrada al Señor. Y si en algo tenemos que imitar al Maestro, al Señor, es en la fe. Él siempre creyó y le reprochó a los discípulos cuando no podían echar un demonio. Él les reprochó cuando le preguntaron, pero Señor, ¿por qué no pudimos? Por su falta de fe, le dijo. Si ustedes hubiesen usado la autoridad creyendo, ¿verdad? Y antes de eso ya Pedro y 3 de ellos ya habían visto a Dios, a Jesús en la transfiguración. Que ellos 3 nada más tenían que tener suficiente fe para, ¿verdad? Pero también eso nos muestra a nosotros que somos humanos y que en ningún momento podemos confiarnos en nosotros mismos. Que cuando vamos a hacer algo para Dios debemos de pedir dirección. Señor, guíame, sé tú conmigo, no me dejes solo, líbrame de mi ego. Debemos de tener una actitud humilde, porque Dios siempre se va a glorificar cuando nosotros le creemos de verdad. Creer en Dios, eso implica que debemos de creer en todo lo que está escrito, hermano. Todo lo que está escrito en esta palabra debemos de creerlo. Pero es que es fácil creer en Dios cuando todo va bien. Eso es fácil, eso lo cree cualquiera cuando todo va bien. Pero cuando las cosas están mal
y van de mal en peor. Y cuando uno mira el panorama hacia adelante y ve todo oscuro, hermano, es ahí donde se conoce el verdadero creyente, que cree que todo va a suceder, que cree que Dios está en el asunto. Yo no sé cuándo, pero voy a descansar en los brazos del Señor. También implica que tiene que hacer la voluntad de Dios. Creer en Dios implica que debe de hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí, cuando oramos, terminamos la oración diciendo: Señor, si es tu voluntad? ¿Y cuántos se atreven a decirle a Dios: si eso no me conviene, no me lo dé? Esa parte es difícil, esa última parte, hermano. Porque cuando queremos algo, ¿verdad? Queremos algo. Y eso, y como yo le digo, si no me conviene, no me lo dé. Porque la carne está aferrada a eso. Y nosotros hacemos nuestro propio análisis. Eso me conviene, claro. ¿Y por qué no me va a convenir? ¿Y por qué Dios no me lo va a dar? ¿Sí? ¿Qué tiene de malo? Hermano, en una ocasión estaba yo allá estaba en Brooklyn y yo tenía mi carrito y mi carrito se me dañó y lo yonqué. Y después me dice el tío mío, y me dice: pues mire, lo que vamos a hacer, yo le voy a dar el carro mío y usted me viene y me recoge, porque estábamos en el mismo camino. Incluso yo tenía que pasar por donde él vivía y usted viene y me recoge en la mañana. Y le digo yo: sí, está bien. Pues está bien, ¿a usted le parece bien? Bueno, y no pasó mucho tiempo, también el otro carro se descalabró. Y yo le digo, yo me puse a meditar. Yo dije: Señor, yo te quiero hacerte una pregunta. ¿Es que tú no quieres que yo tenga carro ahora? Le dije yo a Dios. Porque no me había pasado. Los carros míos siempre eran viejitos, pero Dios me los cuidaba. Y ya el segundo carro en tan poco tiempo. Entonces, el Señor no me responde, pero le digo: Señor, respóndeme, porque voy a hacer lo que tú me digas. Y el Señor no me responde. Y después me dice, un hermano mío me dice: pues mira, toma el carrito mío y ve tener. Y le digo yo: mira, yo te voy a decir algo. Yo creo que el Señor no quiere que yo tenga carro ahora y no sé por qué. Y me dice: caramba, oye, pero tú siempre con tu cosa, ¿por qué tú dices eso? ¿Qué problema va a tener Dios con que tú tengas un carrito? ¿Acaso Dios no se va a agradar de eso? Él me está dando toda esa... Sí. Y hasta que me convence, muchacho, me convence. Le digo yo: oye, pero y si va y Dios no se agrada. Pero él me convence y tomo el carrito. Y al primer día que me voy al trabajo, se me queda el carro allá en el trabajo. Entonces llamo a mi hermano y le digo: ven, busca tu carro, que no lo quiero. Le digo: no quiero tu carro. Cuando Dios me abra puertas, entonces voy a tener carro, pero me voy a quedar voy a viajar en tren hasta que Dios diga, hermano. Y lo hice en obediencia al Señor, hermano. Y fue un buen tiempo, porque ahí ese tiempo lo usé para leer libros y te ve. Pero ¿qué quiero decir? Que a veces pueden parecer cosas sencillas. Pueden parecer cosas simples, pero ¿qué tal si Dios no lo quiere? Entonces es ahí donde tú dices: Señor, si no me conviene, no me lo dé, pero también hámelo entender, para que yo no esté peleando conmigo mismo, hermano. Cuando Dios no te quiere dar algo, pues no lo necesita. No lo necesita, porque puede ser de peligro para tu vida por alguna causa. Y eso implica muchas cosas, pero decirle a Dios, incluso hasta cuando oramos, hermano. A veces yo tengo batalla en mi interior cuando oro por los enfermos, porque regañadiente yo mismo le digo: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, mi Dios. Porque a veces, hermano, queremos que la persona se sane, y cuando oramos y no se sana, pues llegamos a pensar: ¿será que yo no
¿Usted me entiende, hermano? Llegamos, pensamos eso, pero yo oré y no se sana. Lo contrario, he ido al hospital para orar por personas, hermano, y se me mueren de una vez. Entonces son cosas que uno no la entiende. Pero sí he tenido la bendición que todos los que han muerto, hermano, han recibido al Señor. Entonces, pero quiero decir que uno ora por sanidad, entonces pasan. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que ser entendidos. Cuando nosotros estamos en la mano del Señor, nada pasa por casualidad. Todo nuestro libro está escrito, Dios lo escribió, y todo tiene que pasar conforme a su voluntad. Pero muchas cosas pueden cambiar cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios. Hermano, el que le sirve a Dios y anda en integridad puede pedirle en todo momento. El que anda en integridad tiene libertad para decirle al Señor: Señor, ¿y qué está pasando? Si está consciente que anda en integridad y que no está haciendo nada indebido, porque cuando hacemos cosas indebidas, muchas cosas que se produce atadura en nuestra vida. Y entonces tú oras por un lado y la bendición no llega. Claro, no puede llegar porque hay obstáculos, hay piedra en el camino y hay que quitar la piedra para que la bendición llegue, hermano. Entonces, caminar en integridad, hermano. Jesucristo, Él lo hizo todo por nosotros. Pero nosotros, hermano, nos corresponde caminar como Jesús. Él dijo en Juan, Él dice que el que ama a Dios, no me recuerdo la palabra exacta, pero termina diciendo que tenemos que andar como Él anduvo. Claro que no vamos a llegar a ese nivel. Nosotros estamos conscientes, no vamos a llegar a ese nivel. Pero el esfuerzo nuestro, eso dice mucho ante los ojos de Dios. Porque Dios no se deja guiar por lo físico, por la apariencia, hermano. Él le dijo al padre de David, a Isaí, le dijo: oh, tú mira lo físico. Le dijo, él le dijo a Samuel, pero él le dijo: no, yo miro lo que hay dentro, hermano. Nosotros miramos lo físico porque somos físicos, somos humanos, ¿verdad? Pero nosotros no conocemos lo que hay dentro, hermano. Aunque la palabra sí nos enseña que por el fruto vamos a conocer a los demás. Por el fruto vamos a conocer a los verdaderos cristianos. Es por eso que para mí se me hace difícil cuando alguien dice ser cristiano, pero hace cositas indebidas. Se roba alguna cosita, hermano. Dice mentirita. Dice, actúa, no tiene ningún delicadeza incluso en hablar mal de alguien o hasta la espalda, hermano. A mí se me hace difícil. ¿Por qué? Porque el verdadero cristiano teme a Dios. El verdadero cristiano teme, no hace nada, hermano. Por eso que la palabra dice, hermano, que nosotros no podemos pecar deliberadamente. Es por eso. Es que una persona que lo haga no se puede considerar cristiana y no puede ser salvo. Porque esa persona no ha sido transformada, no ha sido regenerada, hermano. El que peca deliberadamente no ha sido transformado. Necesita que el Señor lo transforme y que cambie. Porque si hay algo, yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo en esto, que si hay algo que a uno le da miedo es hacer algo indebido. Porque uno sabe que Dios Todopoderoso nos está mirando. Entonces eso a nosotros nos da miedo. A mí me da miedo. Incluso cuando yo me paro aquí, yo oro mucho al Señor y le digo: Señor, no permita que salga de mi boca una palabra que pueda herir a alguien. Pero es como decía Juan Carlos en la clase esta mañana, la palabra es corta. Y si la palabra te corta es porque quiere sanarte. La palabra quiere hacer cirugía para sacar todo lo malo.
Entonces nosotros no podemos tampoco callar la palabra de Dios. No podemos, porque si la callamos, entonces estamos haciendo mal. Hay personas que necesitan ser sanadas y es a través de cirugía. O sea, a través de una palabra fuerte, hermano. Pero aún cuando la palabra viene de Dios, aún si es fuerte, sana. Bueno, si viene de Dios, aunque esa palabra sea fuerte, sana. Cuando no viene de Dios, esa palabra destruye. Cuando viene del hombre, de uno, la palabra destruye. Hace efecto, pero negativo. Tenemos que tener confianza en Dios y no ser incrédulos como Tomás. Hermano, ¿cuántas cosas hemos visto nosotros que Dios ha hecho? ¿Cuántos de los que estuvimos aquí vimos ese milagro que Dios hizo con Gladys? ¿Eh? Pero Dios hace como Él quiere. Porque entonces eso me motivó más a mí a orar más fuerte por el hermano Diony. A mí, Diony. Yo siempre oro por ti, Diony. Por el hermano Johnny. Hermano, ¿y qué pasó con Johnny? Se murió. Les digo que a veces cuando Dios uno espera que haya ese otro milagro. Pero el mayor milagro es que ahora mismo Él está en la presencia de Dios. ¿Cuántos lo creen? Sabemos que Él dio testimonio, que era un hombre de Dios, que era un hombre que amaba a Dios, que ama a Dios, ¿verdad? Entonces Él se lo llevó porque Dios se lo llevó porque ya era el tiempo. Entonces cuando nosotros oramos, ¿qué es lo que quiero decirte con esto? Que cuando nosotros oramos, no seamos personas que queramos torcerle el brazo a Dios diciendo, Señor, hazlo, ahora, es ahora. No, hermano, tengamos cuidado con eso. Señor, esta es mi petición por ese hermano. Yo puedo ver el sufrimiento, yo puedo ver su situación. Yo quiero que tú lo levantes, pero que no sea en mi tiempo, que se haga tu voluntad. Bueno, esa es la oración correcta. ¿Por qué? Porque si ya oraste así, si no pasa, ya tú sabes que Dios está en el asunto, pero es en el tiempo de Él. Entonces, para nosotros somos servidores de Dios y siempre tenemos que estar en ese servicio. Nos vamos a encontrar con personas que parecen cristianos, hermano, que parecen cristianos. A esto evita, dice la palabra de Dios, a los que parecen, porque esos son los peores hipócritas, hermano. Los ateos no son tan difíciles. A veces, sí, y es fuerte a veces hablar con los ateos. A mí me da desespero, de verdad que sí, me da desespero. Pero también entiendo, hermano, que son personas que están cegadas, no ven. El enemigo le tiene los ojos cegados y por eso es que no ven, hermano. Pero aquel que viene a la iglesia y escucha palabras continuas, ¿verdad? Y todavía sigue esa vida desordenada, hermano. Con eso ni siquiera deberíamos juntarnos. Y si no juntamos, que sea por poco tiempo y para darle una palabra de Dios. Porque esas personas contaminan. Porque no temen a Dios, porque ya saben, conocen la palabra, pero no temen a Dios y hacen cosas indebidas. Entonces, por eso es que dice la palabra en Timoteo, es que dice, segunda de Timoteo, en el 3:5, que dice que a eso los evitemos. Léanlo cuando tengan chance, porque ya el tiempo me está pasando, hermano. A eso tenemos que evitarlo. ¿Por qué? Porque no son de bendición para nuestra vida. Incluso, iglesia, cuando nosotros oramos, en nuestras oraciones debemos decirle al Señor, Señor, que esas personas que pueden ser obstáculos para mi vida espiritual, aléjalo de mí. Y muchas veces duele, porque muchas veces esas personas son hermanos de sangre, son personas que son cercanas a ti y tú lo aprecias, pero no son de bendición para tu vida. Cada vez que estás cerca de ellos, tú sales atribulado o atribulada. No sé si me entienden lo que quiero decir. Entonces debemos de evitarlo y hacer la oración del lejito. Porque eso no, evitarlo no quiere decir que no oremos por ellos.
Evitarlo en cuanto a esa relación que no es sana. Pero en cuanto a la oración, clamar día y noche por ellos, para que Dios lo toque. Dios no quiere que nos enfoquemos en las cosas de este mundo. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros nos enfoquemos en las cosas celestiales. Y siempre ha sido así. Es por eso que Él dice que no hagamos tesoro en la tierra. Dice, no hagamos tesoro porque el orín corrompe y todo se daña aquí. Y dice que hagamos tesoro en el cielo. ¿Y cómo podemos hacer tesoros en el cielo? Haciendo servicios a Dios. Haciendo el servicio que tenemos que hacer para Dios. A cada cual conforme a como te corresponde. O sea, no todo los que estamos aquí vamos a tener las mismas situaciones. Cada uno de nosotros tiene un vecino diferente. Tu vecino es tu vecino y tú tienes que analizarlo para ver. Hermano. Entonces, mi vecino, yo tenía mi vecino allá, hermano, yo duré como 5 años, que ese era un bajo allá, iba todos los días. Que yo le decía a Loli, yo le decía a Loli, nosotros estamos high, es que dicen la gente, todo el tiempo, porque esto está aquí embriagado. Y llegó un momento que yo le dije, bueno, Señor, ya esto es insoportable, aunque le digo que yo oraba por ellos todos los días. Y eso al diablo no le gusta, ¿verdad? Pero yo le dije, Señor, ya esto es insoportable. O dame otra casita o sácalo a ellos. Porque ya esto es insoportable. Eso fue la última vez. Hermano, no pasó ni 2 meses. Se fueron todos. Todos se fueron. Hace tiempo que estoy respirando aire puro, hermano. Aleluya. Entonces a veces, hermano, cada cual tiene lo suyo. Si tu vecino te hace la vida difícil, manténlo en oración, clama por él, ¿verdad? Clama por él. Pero eso no quiere decir que tiene que estar juntos para nada. Porque hay personas que son tóxicas y te dañan la vida. Y a eso debemos evitar. Es la Biblia que lo dice. Que lo evitemos. No está mal pedir ayuda a Dios. Ya estoy terminando. No está mal pedirle ayuda a Dios. Los que son de Dios buscan hacer su voluntad. Está bien pedirle ayuda a Dios si tú sientes que no tienes la fe suficiente para creer en algo, en una promesa, ¿verdad? Porque la Biblia está llena de promesas. Pero pídele a Dios, dice la palabra, pidámosle. ¿Se recuerdan de aquel endemoniado que cuando los discípulos no pudieron, que el Señor le dice, pues vuestra poca fe? Pero también alguien dijo aquí, y me gustó eso, que también Evan fue el que predicó ese día, que también el papá era incrédulo también. O sea, que papá tampoco creía. ¿Cómo sabemos eso? Porque cuando Jesús le dijo, ¿puede creer? Él le dije, sí, creo. Aunque lo gritó, creo. Pero todavía dijo, ayuda a mi incredulidad. Eso tiene doble sentido, ¿verdad que sí? El hombre estaba desesperado y él entendía que le faltaba creer, ¿verdad? Entonces fue doble milagro, se dijo ese día que hubo. El milagro de la sanidad y también el milagro de ayudar la incredulidad de aquel hombre, hermano. Nosotros debemos de creerle a Dios. Si hay algo que tú tienes que hacer para Dios, si hay algo que tú tienes que hacer para Dios, ¿verdad? Pero te sientes incrédulo, tal vez tú te sientes, pero yo no voy a poder, porque yo soy muy sencillo, yo soy muy humilde y el Señor no me va a usar, hermano. Hermano, reprende al diablo, porque Dios no tiene favorito. Hermano, decía la clase de hoy que Dios, que desde que uno se convierte, hermano, desde que uno se convierte, la clase no la de hoy, la clase de hoy. Sí, desde que uno se convierte, hermano, hasta que, no importa que te hayan pasado 20 años, ya se supone que ya tú estás en un nivel, se supone, digo, porque hay muchos que a los 30 años todavía están como el primer día, hermano.
Pero se supone, hay muchos que ya 20 años en el evangelio, conocimiento grande, ¿verdad? Y viene alguien y se convierte hoy, ¿verdad? Delante de Dios son igualitos. Delante de Dios son igualitos, hermano. Y eso es algo que yo digo, wow, sí, eso es cierto. Esto no tiene que ver con cantidad de años. Lo que a veces se nos sube es el ego, hermano. Es a veces que nos hace ver que ay, porque yo conozco la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Hermano, el más sencillo te puede dar una tremenda lección. Porque quien habla es el Espíritu a través de su siervo. Es el Espíritu el que revela. Y si hay cosas que el Espíritu se las revela a ese hermanito que se convirtió ayer. Pero ¿estás tú preparado que tiene 20 años para recibirlo? ¿O hay un obstáculo que se llama ego? Bueno, quita el ego. Quitemos la piedra, hermano. Vamos a dejarlo aquí ya, porque el tiempo pasó. Siento que pasó rápido. Iglesia del Señor, si queremos agradar a Dios en todo lo que nosotros hagamos en esta tierra,